Una de las vidas de los personajes que me encanta estudiar en la Biblia es acerca de David. Y hace unos meses, estuvimos estudiando una serie con jóvenes acerca de la vida de David y diferentes aspectos de su vida, ¿no? Vimos 7 aspectos de la vida de David y aprendimos un montón acerca de lo que el Señor está enseñándonos. Y uno de esos aspectos que me encantan mucho y es la valentía que David tuvo. En 1 Samuel 17 vemos una de las historias más famosas en la Biblia, ¿no? Lo hemos escuchado, incluso se han hecho programas de televisión, películas, se enseña en la escuela dominical, ¿no? Y no tan solo eso, no es tan solo una de las historias más famosas de la Biblia, sino también una de las historias más famosas en 1 Samuel. Entonces, y también uno de los eventos más importantes dentro de la vida de David. Y es este tiempo, ¿no? donde David se enfrenta a Goliat, ¿no? Este capítulo, 1 Samuel 17, es conocido como David y Goliat. Pero muchos han llamado a este capítulo, lo han llamado como David y el enano. David y el enano, porque ante los ojos del pueblo de Israel, ante los ojos del ejército de Israel, Goliat era inmenso, era tremendo, pero ante los ojos de David, ante la perspectiva correcta que tenía David de Goliat, era un enano. Y es algo que nosotros vamos a ver hoy día y aprenderemos hoy día acerca de la valentía de David que tuvo para enfrentar y poder vencer a Goliat. Entonces yo estoy completamente seguro que hoy día cada uno de nosotros nos identificaremos con David, porque cada uno de nosotros en nuestra vida, a través de nuestra vida, hemos tenido que lidiar en varias oportunidades con gigantes. Nos hemos topado con gigantes en nuestras vidas, y nuestros gigantes pueden ser diferentes cosas. Puede ser un vicio, puede ser una tentación, puede ser un problema, puede ser una prueba, puede ser una adicción. Y hemos tenido que lidiar con gigantes. Yo lidio con gigantes. No sé si tú lidias con gigantes. Levanta la mano si lidias con gigantes. Todos lidiamos con gigantes. Y tal vez si ahorita no estás lidiando con un gigante, vas a lidiar muy pronto con un gigante. Y debemos recordar en esta narrativa que si Dios pudo, si Dios ayudó a David a vencer a su gigante, cada uno de nosotros también podemos vencer a nuestros gigantes. Entonces, hoy día vamos a ver 2 cosas al final, 2 cosas muy importantes. Una de ellas es cómo derrotar a nuestros gigantes, y la segunda es qué voz escuchamos. Entonces, vamos a ver dentro de la narrativa de la batalla que se va a dar de David con Goliat, vamos a ver esos 2 puntos muy importantes y vamos a aprender cómo David venció al gigante y cómo David permaneció fiel a pesar de las voces que escuchó. Entonces, eso es lo que vamos a ver nosotros, pero antes vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que pueda enseñarnos y guiarnos en este tiempo. Señor, muchas gracias por tu palabra y gracias, Señor, por lo que quieres enseñarnos a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos tienes aquí con un propósito, tú nos tienes aquí con algo especial para nosotros, un mensaje especial para nosotros. Tal vez nosotros ahora estamos lidiando con gigantes, tal vez estamos lidiando con circunstancias en nuestra vida que pueden ser difíciles, pero esta mañana queremos entender que tú estás con nosotros. Esta mañana queremos entender que en medio de las cosas que estemos pasando, en medio de las circunstancias que estemos afrontando, tú estás con nosotros para ayudarnos, para levantarnos y ser nuestro representante enfrente, en medio de nuestras batallas. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Entonces, 1 Samuel 17, versículo 1 al 3, dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efraín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte a otro lado, y el valle entre ellos.
Entonces vemos las circunstancias, vemos la situación que se da en ese momento, vemos una batalla entre dos ejércitos. Los filisteos por un lado en una colina y por otro lado vemos a los de Israel, uno al frente del otro, colina frente a colina, y en medio de ellos un valle, el valle de Ela. Entonces mientras que los filisteos se agrupan, vemos también que el ejército de Israel se agrupa comandado por el rey Saúl. Vemos esta batalla que se da, esta situación, y era una batalla que se daba de tiempo también. Versículo 4 al 7, vamos a continuar y ver qué es lo que pasa. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, ¿no? Un paladín. Salió del campamento de los filisteos, cada uno está frente al otro en medio del valle de Ela, y vemos que sale del ejército de los filisteos un hombre increíble, un hombre impresionante, un hombre que es intimidante, y ese es Goliat. Dice, de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía la altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Entonces vemos a este paladín que sale del medio, ¿no?, del ejército de los filisteos. ¿Qué significa paladín? La palabra para paladín es campeón. Entonces sale el representante de los filisteos, el campeón de los filisteos llamado Goliat. Este Goliat no era cualquier hombre. Este Goliat era una máquina de guerra, literalmente. Era una persona que desde muy joven había conocido el arte de la guerra y sabía cómo matar. Sabía cómo estrangular, sabía cómo lanzar la lanza, sabía cómo usar la espada. Era un hombre intimidante. Tú lo mirabas y sin escuchar su voz ya estabas caminando hacia atrás. Sin escuchar su voz ya estabas corriendo. Enfrentarse contra este hombre era una muerte segura. Y era lo que estaba sucediendo, y por eso los filisteos dijeron, vamos a resumir esta batalla a un solo hombre, y nosotros vamos a retarlos a ellos, vamos a ver el reto más adelante, vamos a escoger a Goliat y él va a representarnos a nosotros como filisteos. Muchos piensan que esta historia de 1 Samuel 17 es algo mitológico, una ficción, una fantasía, porque hombres de tremendo tamaño no existen, pero a través de la historia, ¿no?, a través de lo que es las evidencias médicas, se han encontrado tamaños inmensos de fémurs, ¿no?, y hombres de increíble tamaño. Entonces lo que podemos ver es real, y en verdad es real. Nos dice que la coraza que llevaba este hombre, nos dice aquí, era el peso, dice, de la cota, refiriéndose a la coraza, ¿no?, que llevaba en el pecho. Dice que pesaba 5,000 ciclos de bronce, y estos 5,000 ciclos de bronce son 50 kilos. Entonces, este hombre llevaba encima de sí 50 kilos. ¿Quién pesa que 50 kilos? Ahí está, atrás dice que pesa 50 kilos. Todo el mundo quiere pesar 50 kilos. Entonces, y lo llevaba encima, pues 50 kilos, imagínate, cargar con alguien de 50 kilos encima. Y no tan solo eso, nos dice que la punta de su lanza pesaba 600 ciclos de hierro, que son 7 kilos. Imagínate. Y lo lanzaba, ¿no? Imagínate la fuerza de ese hombre. Y tenía un escudero. Aparte que Goliat era un hombre de guerra, una máquina de matar, Goliat tenía un escudero, ¿no? Y ahora, obviamente el escudero no era alguien que le alcanzaba la lanza y el escudo, sino que en plenas batallas el escudero estaba enfrente de él. Entonces no tan solo era una máquina de guerra, sino que también tenía su escudero, y más aún era mucho más imposible poder vencer a este hombre, porque para llegar a Goliat tienes que pasar por el escudero primero. Entonces, y este hombre tenía una voz intimidante. Vamos a ver más adelante cómo habla y cómo se expresa de Israel, del ejército de Israel, cómo se expresa de Dios. Y vamos a ver que
habla grueso, totalmente feo. Y es lo que sucede. Entonces vemos esta situación, vemos el ejército, vemos a Goliat que sale, y versículo 8 dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo? Y vosotros los siervos de Saúl, escoged entre de vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre para que pelee conmigo. Una costumbre que había en aquel tiempo era que las batallas se definan uno a uno. Ya no con un ejército, ya no peleando entre ejércitos, sino que vamos a definir las batallas hombre contra hombre. Tú escoges tu representante, yo escojo mi representante y vamos a pelear. Así se definían las batallas en aquel tiempo. Muchos piensan que los filisteos mandaron ese reto al ejército de Israel porque posiblemente el ejército de Israel era mucho más grande. Entonces, para evitar esa lucha y posiblemente pérdida de los filisteos, entonces dijeron: bueno, vamos a escoger a nuestro mejor hombre y vamos a retar a Israel para que esto se defina uno contra uno. Y el que pierda servirá al que gane y ganará la batalla. Entonces ese es el reto de Goliat para el ejército de Israel. Pero algo que también aprendemos en medio de todo esto es que sí tenían que escoger un representante, y algo que hay que recordar en medio de nuestras batallas, en medio de los gigantes que tenemos que luchar en nuestras vidas, tenemos que escoger un representante. Y ese representante no somos nosotros, ese representante es Jesucristo. Ese representante es Jesús. Porque si somos nosotros, vamos a perder. Si somos nosotros, no vamos a llegar ni 3 pasos y vamos a fallar. Entonces, algo que debemos recordar esta mañana es que nuestro representante es el Señor. Nuestro representante es Él, porque Él tiene la victoria asegurada, porque Él ya venció en medio de lo que esté pasando. Y versículo 11, vamos a ver lo que sucede. Estamos ahorita en el campo de batalla, sale Goliat y lo escucha Saúl. Versículo 11: oyendo Saúl y todo Israel esas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Entonces, ahorita, en estos momentos, Israel no estaba pasando por su mejor momento. El rey Saúl no estaba bien con su relación con Dios. Estaba ya medio loco. Entonces, Israel no estaba pasando en su mejor momento. Y si en estos momentos el líder que es Saúl, el rey, la cabeza, está con miedo y es la persona más indicada para poder luchar contra Goliat, entonces los demás iban a tener miedo. Entonces, al escuchar Saúl este reto de parte de Goliat, se corre, huye, tiene miedo. Y si él tiene miedo y todo el ejército ve: hoy nuestro capitán, el que va por nosotros, el que saca la cara por nosotros, tiene miedo, entonces nosotros ¿qué hacemos acá? También nos vamos porque tenemos miedo. Entonces era la situación que se estaba dando. Algo que nosotros debemos recordar, que sí, nuestro gigante siempre va a buscar infundirnos temor. Nuestro gigante siempre va a buscar que nosotros retrocedamos y no experimentemos aquellas bendiciones que Dios tiene para nosotros. El gigante siempre te dice: tú no puedes vencerme, tú no puedes derrotarme porque yo soy más grande que ti, porque yo te voy a destrozar. Y empezamos a tener miedo, empezamos a retroceder, empezamos a bajar la guardia y decimos: no podemos. Porque eso busca el enemigo, que cada uno de nosotros experimentemos ese temor y ese miedo y no experimentemos las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Antes de entrar en la batalla, siempre el enemigo busca intimidarnos. Versículos 12 al 15, y vamos a ver que nos cambia de escenario. Ahorita estamos
aquí por un lado vemos la batalla y por otro lado nos vamos a la casa de David y vamos a ver qué pasa en la casa de David. Versículo 12 dice: y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl ese hombre era viejo y de gran edad entre los hombres, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Aminadab y el tercero Sama. Y David era el menor, y siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Entonces entramos un momento a la familia de David. David era el menor de 8 hermanos. Su padre se llamaba Isaí. Probablemente en ese tiempo David tenía entre 15 y 17 años. Era un chibolito, alguien de 15 años. Ponte en tu mente a alguien de 15 años. Imagínate, alguien que se te venga en tu mente. Alguien sin experiencia en la guerra, alguien sin conocer el arte de usar una lanza o una espada. Ese era David. Era alguien que era un pastor de ovejas, era alguien que cuidaba. Ese era David. Vemos que David había estado con Saúl anteriormente, él había estado tocando para Saúl. Y después de haber tocado para Saúl, regresa a la casa de su padre para apacentar las ovejas. Era lo que estaba haciendo David. Estaba apacentando las ovejas de su padre, estaba guiándolas. Era la tarea que él hacía. Ahora, David no regresa como, yo toqué para Saúl, entonces necesito hacer otra cosa. No, sino él regresa y vemos un corazón humilde, un corazón sencillo y obediente de parte de David. Versículo 16 dice: venía pues aquel filisteo. Ahora otra vez nos vamos al escenario de la batalla. Versículo 16: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Durante 40 días, el número 40 es el número de la prueba. Y durante 40 días vemos a este filisteo diciendo las mismas palabras: ¿hay algún representante que luche contra mí? ¿Hay alguien que venga, que sea suficientemente valiente para que pelee contra mí y definamos esto de una vez? Y el que ganará la batalla, y el que pierde servirá al que gana. Entonces así se definirá. Goliat estuvo intimidando por 40 días, casi un mes y medio. Posiblemente durante estos días el ejército de los filisteos iba avanzando. Imagínate, estaban en la colina y iban avanzando, porque Israel empezó a tener temor, empezó a haber miedo. Nadie durante 40 días, Israel no hizo absolutamente nada, porque no hubo alguien suficientemente valiente para decir: yo voy a pelear contra ese Goliat, yo voy a pelear contra ese gigante. No hubo nadie suficientemente valiente, ni con el coraje para poder hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Los filisteos empezaron a tomar más territorio, empezaron a avanzar. Durante 40 días empezaron a avanzar, intimidando al ejército de Israel. Empezaron a avanzar. En estas circunstancias para Israel todo ya estaba perdido. No había solución. Todo ya estaba perdido. Y tal vez en nuestras vidas estamos siendo intimidados por nuestro gigante. Y tal vez estamos pasando por un tiempo, ¿no?, de 40 días, ¿no?, donde somos oprimidos por nuestro gigante y no hacemos algo al respecto. Tal vez nuestro gigante está ahí insultándonos cada día. Tal vez nuestro gigante se ha dicho: tú no puedes contra mí. Y no hacemos nada al respecto, solamente huyamos, ¿no? Salimos. Empezamos a retroceder porque nuestro gigante es mucho más grande. Empezamos a retroceder porque nuestro gigante se vuelve más poderoso y me siento incapaz de poder hacer algo. Y era la situación que estaba pasando el ejército de Israel. No podía hacer absolutamente nada. Se sentían totalmente indefensos, a pesar que Saúl era la persona más capaz y estaba escondido dentro de su carro. Y seguía avanzando.
Y eso es lo que busca el enemigo, intimidarnos constantemente. Y eso seguirá hasta que cuando nosotros decidamos enfrentarlo, al final vamos a ver cómo destruir a nuestro gigante. Y David nos da la clave. Versículo 17 dice así: y dijo Isaías, otra vez nos vamos a la casa de David. Y dijo Isaías a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de grano tostado, y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos. Y tomó prenda de ellos, y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos, peleando entre comillas, ¿no? Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaías le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. ¿No? Dice, toma atención a esto, dice, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. O sea, solamente era finta, nada más. Como, pero no hacían más, ¿no? Vamos a vencer, y salía Goliat y retrocedían. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos. Mira el corazón de David, alguien preocupado para ver la situación de sus hermanos. Él no buscaba figurar, él no llegó para, yo soy el Salvador, yo vine a destruir. No, él llegó porque lo mandó su padre. No, él llegó porque lo mandó su padre, y también porque tenía interés de saber cómo estaban sus hermanos. Él no tenía mala intención, él no tenía ninguna mala intención. Versículo 23, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Entonces, esta vez la diferencia va a ser tremenda. Durante 40 días vemos a este Goliat, a este gigante que decía las mismas palabras, pero esta vez llegó David y David los escuchó. Versículo 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Por eso te digo, como pura fila, pero no hacían nada. Y cada uno de los de Israel decían, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre de Israel. Entonces vemos que David llega, escucha lo que dice Goliat, y vemos algo muy interesante aquí, ¿no? Tal vez no lo observamos a primera vista, pero algo que nosotros nos podemos dar cuenta es que David llega en el momento preciso, en el tiempo indicado, para poder escuchar las palabras de este gigante. Imagínate que David no hubiese llegado en ese tiempo, ¿no? Solamente hubiese dejado, hubiese preguntado, mi hermano está bien, entonces regreso. Pero vemos que en medio de todas esas circunstancias Dios tiene el control de lo que está pasando, y Dios tiene el control de la situación. Y llega David y escucha a Goliat, y lo escucha bien, y él dice, voy a hacer algo al respecto, yo no me voy a quedar. Y también escucha que el rey Saúl, como él no puede luchar porque tiene miedo, el rey Saúl no puede hacer nada porque está que se vienen los pantalones. No sé si se tendrán pantalones. Entonces él dice, voy a recompensar a aquel voluntario que pelee contra Goliat, contra este hombre. Imagínate cómo lo habrá dicho, ¿no? Lo voy a recompensar. Lo voy a recompensar primero con fama. ¿Por qué con fama? Porque lo voy a dar a mi hija para que se case con ella y así obtenga fama. Segundo, lo voy a recompensar con dinero, porque le voy a llenar de riquezas. Y tercero, le voy a dar poder, porque no le vamos a cobrar impuestos. Saúl da esas tres recompensas, ¿no? Aquella persona que pelea, ¿no? Obviamente aquella persona que pelea, si muere no va a preguntar nada, si pelea, ¿no? Imagínate.
Entonces, y nadie, a pesar de las 3 recompensas, nadie levantó la mano, nadie dijo yo voy a ir a pelear, nadie dijo absolutamente nada. Versículo 29, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, y quiero que te pongas en la posición, vemos David es un chiquito de 15 años, y imagínate cómo habrá dicho, ¿qué era mal hombre que vencié? ¿Qué hará al hombre que venciera a este filisteo? Dice, y quitara el oprobio de Israel. Porque ¿quién es este filisteo? Incircunciso. Así lo tenía David, como filisteo incircunciso. Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así será aquel hombre que lo venciera. Entonces David, ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿No? Él, en medio de un ejército que son experimentados en pelea, en batalla, en el arte de la guerra, con estrategas que ya han tenido otras batallas, ninguno se atrevía. Vemos que llega David y él dice, yo voy a pelear con él. David no tenía miedo a Goliat. David, al escuchar a Goliat, tiene bien claro que no está desafiando a Israel, sino está desafiando a Dios mismo. David no lo veía como un tremendo hombre, sino como un simple filisteo incircunciso. Y así lo veía David. Tú te has atrevido a insultar al pueblo de Dios. Tú te has atrevido a meterte con mi Dios. David tenía una perspectiva correcta de las cosas. David tenía una perspectiva correcta de las cosas. Y cada uno de nosotros debemos aprender a ver las cosas tal y como son. Porque Jesús nos da la victoria ante nuestros gigantes. Porque Jesús ya lo hizo todo. Dios ya lo hizo todo contra nuestros problemas, contra nuestros vicios, contra nuestros pecados, contra nuestras adicciones. Dios ya lo venció. Y ya tenemos la victoria. Y esa es la perspectiva correcta. Y quiero decirte que la valentía de David no estaba basada en quién era él, sino la valentía de David estaba basada en la perspectiva correcta que tenía de Dios. Y nuestra valentía para enfrentar a los gigantes va a ser la misma. Cuando nosotros tengamos la perspectiva correcta que tiene Dios de nuestros problemas, vamos a poderlo vencer, vamos a poder afrontarlo. Pero si nosotros no tenemos la perspectiva correcta que tiene Dios de nuestros problemas, entonces vamos a huir. Vamos a decir, yo no puedo con esto, yo no puedo afrontar esto. David tuvo la perspectiva correcta. Si era un hombre intimidante, si era un hombre de guerra, pero él dijo, yo voy a luchar contra ese hombre. Porque yo no voy solo, porque Dios está conmigo y Dios es suficientemente grande para destrozar a este hombre. Y así es lo mismo con nuestras luchas, con nuestras batallas, con nuestros problemas. ¿Quieres vencer a los gigantes? Entonces debemos tener la perspectiva correcta. ¿Cómo tenemos esa perspectiva? Pasando tiempo con Dios. Cuando más conozcamos a nuestro Dios, más vamos a entender cuán grande y poderoso es Él. Si no pasas tiempo con Dios, obviamente, cuando venga una circunstancia, cuando venga una situación que escapa de tus manos y tú no puedes hacer absolutamente nada, vas a huir. Porque cuanto más tiempo e intimidad tengamos con Dios, vamos a conocer a nuestro Dios, y en nuestro Dios vamos a ver que no es chiquito, sino que nuestro Dios es inmenso. Más inmenso que nuestros problemas, más inmenso que nuestros pecados, que nuestros vicios, más inmenso que la prueba que estemos pasando. Y versículo 28 dice, y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira.
contra David y dijo: ¿para qué has venido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Entonces vemos que el hermano mayor, Eliab, busca humillar a David. Lo ve a David preguntando qué está pasando, por qué no hacen nada. Él está hablando contra ustedes, el pueblo de Dios, y contra Dios mismo. ¿Por qué no hacen nada? Y vemos a Eliab que lo cuadra a David y le dice: oye, ¿tú qué haces acá? Tú deberías estar cuidando las ovejas de nuestro padre. Chibolo. Y es la situación, ¿no? Es la situación. Y nosotros vemos, ¿no? Y sí da gracia, ¿no? Porque vemos a David, ¿no? Como en sí él fue sin intenciones, él fue sin querer, le dice, su hermano le acusa, ¿no? Y empieza a criticarle y le dice: tú has venido con malicia en tu corazón, ¿no? Y en verdad era una falsa acusación. Empezaba a criticarle y empieza a señalarle a David, y David le dice: pero yo no he hecho nada, ¿no? Versículo 29 dice: David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? No es esto mero hablar. Entonces David es como: ¿y yo qué hice? O sea, ¿has visto, no? Cuando no sé si ha pasado, ¿no? A veces los jóvenes pueden entender eso, ¿no? Van y le culpan, ¿no? Y dicen: pero yo no he hecho nada, ¿no? O sea, llega a un lugar porque le pidieron que vaya, y al llegar como: no. Entonces, es lo que sucede. Versículo 30 dice así: apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes, y fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Nadie había entrado en la tienda de Saúl por 40 días. Y después de 40 días, entra un niño de 15 años diciendo que yo me encargaré. Yo me encargaré. Vemos la confianza que tenía la total confianza que tenía David en Dios, a pesar que en verdad era subestimado. Imagínate todo lo del ejército diciendo: ¿y este chibolo? ¿No? Mirándole de pie a cabeza, subestimándolo, ¿no? Y entra y dice: imagínate la gracia que habrá tenido Saúl, ¿no? Lo mira y ¿qué le pasa, no? Versículo 33 dice: y dijo Saúl a David, mira lo que le dice. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y eres un hombre de guerra desde su juventud. Entonces no vemos que, no tan solo vemos que su hermano Eliab lo critica y le dice: oye, ¿qué haces acá? Oye, anda en tu casa. Sino vemos que Saúl mismo lo descalifica. Tú no eres un hombre de guerra, tú no tienes por qué estar acá. Saúl era la segunda persona que trata de detener a David, ¿no? En la perspectiva de Saúl, Goliat era alguien que iba a tragar vivo y iba a trapear el piso con él, en la perspectiva de Saúl. Pero para David, su perspectiva era diferente. David veía a Goliat, lo veía de una manera diferente, porque él sabía que Dios estaba detrás de él. Y algo que aprendemos acá, algo que estamos viendo, es que David ahorita está escuchando dos voces: la voz de la crítica de su hermano Eliab y la voz del desánimo de Saúl. David, tú no puedes vencerlo, es algo imposible, es algo difícil. ¿Tú qué estás haciendo acá? Saúl. Eliab: oye, tú has andado a hacer otras cosas, tú has venido con una mala intención, fuera de acá. David, en medio de esas cosas, se pudo haberse desanimado y decir: bueno, me voy.
Obviamente después de la primera uno se siente ya como, no sé qué hacer, ¿no? Mejor me voy. Pero David se mantuvo firme. En medio del desánimo, en medio de la crítica, él se mantuvo firme en aquello que Dios le había mandado hacer. Él se mantuvo firme en aquello que Dios había puesto en su corazón. Sinvergüenza, ¿cómo va a hablar así de mi Dios? Y así fue. Así fue. Y algo que aprendemos en medio de esto es que la voz del desánimo son basadas en vista, mas no por fe. La voz del desánimo son basadas por vista, mas no por fe. David sabía, sí, que era un hombre tremendo. David sabía que sí, podía morir en el intento. David sabía, sí, que él tal vez no iba a dar ni 3 pasos y ya iba a ser traspasado con la lanza. David sabía eso, pero él estaba dando un paso de fe para confiar que Dios se iba a encargar de este gigante. Él iba a dar un paso de fe para demostrar al pueblo de Israel que Dios es el Dios de los ejércitos y lo iba a destrozar a él. Porque de Dios es la victoria. Y eso es lo que iba a pasar. Él no se dejó llevar por las voces que decían: David, tú no puedes. David, es algo imposible. David, ¿qué estás haciendo? Porque las voces hay, podemos escuchar esas voces. Podemos escuchar y en nuestro corazón entra eso y decimos: es algo imposible, yo no puedo hacer absolutamente nada. Y entra el desánimo en nuestras vidas, entra la frustración en nuestras vidas, entra la depresión y estás en depresión y no sabes qué hacer. Pero la solución es fácil, la solución es sencilla. Ten la perspectiva correcta y escucha la voz de la fe. Y la voz de la fe dice: Dios va a hacer algo al respecto a pesar que no hay nada. ¿Amén por eso? Amén. Y versículo 34 sigue diciendo lo siguiente: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. De una manera vemos a David sustentando, ¿no? ¿Por qué él está haciendo lo que está haciendo? Dice: cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada. Un oso y un león. Obviamente, un oso no es un oso cariñosito. Un oso es un oso feroz que obviamente muere en el intento. Y un león lo mismo. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Y añadió David: Jehová, escucha bien esto, versículo 37. Y si puedes, ráyalo en tu Biblia. Si puedes, márcalo en tu celular. Y no te olvides de esto, lo que dice David. En verdad es impresionante, es una verdad increíble. Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Si te das cuenta, en este punto Dios había estado preparando a David para ese momento. Dios había estado preparando a David para ese momento. Se había enfrentado contra un león, se había enfrentado contra un oso, ahora le tocaba a Goliat y Dios lo había preparado. Y Dios nos está preparando para enfrentar a nuestros gigantes también. Pero lo que me impresiona más es lo que dice David y es lo que me mueve el corazón y dice: Señor, gracias por esa palabra. Porque así como Dios
nos libró en el pasado y nos ayudó en el pasado con nuestros problemas, nos ayudó en el pasado con nuestros pecados, con nuestros vicios, con aquellas cosas en las cuales no podíamos salir. Igualmente Dios lo va a hacer en el presente y lo va a hacer y te va a librar. Así tú no creas, así tú no confíes, Dios lo va a hacer. Y no tan solo en el presente, sino también en el futuro. Porque Dios es fiel, Dios no cambia. Y si Dios lo hizo en el pasado, lo va a hacer en el presente. Y si lo hizo en el presente, lo va a hacer en el futuro. Y si Dios le libró a David de las manos del oso, también lo va a librar ahora en el presente de las manos de Goliat. Y así es. Ese es nuestro Dios. Esa es la fe que tenía David. Dios ha permitido a través de nuestras vidas ponernos en circunstancias difíciles. En mi vida muchas veces, en los momentos en los cuales yo decía, Señor, no puedo hacer más, esto escapa de mis manos. Pero el Señor me dice, yo quiero agrandar tu fe y quiero que confíes en mí, quiero que dependas en mí. Y yo decía, Señor, pero no veo nada, no me puedo apoyar en nada, no, ¿qué puedo hacer? Pero el Señor decía, confía en mí. Y así como el Señor me sacó de muchas cosas, así el Señor lo está haciendo hoy en día, porque yo confío en Él, que Él lo va a seguir haciendo. Y lo mismo ha hecho en nuestras vidas. En medio de circunstancias difíciles en el pasado, tú dices, no hay solución. Los médicos dicen, esa persona ya va a morir. Esa persona no tiene solución, tiene el hígado destrozado, no puede salir. Lo declaran ya muerto. Pero Dios sabe más. Ante los ojos de los médicos, esa persona ya no vive. Esa persona solo debe esperar la muerte. Pero ante los ojos de Dios las cosas son diferentes, porque la fe en Él es más grande que cualquier tipo de circunstancia. Y yo he visto ante mis ojos, he visto cómo Dios ha sacado a una persona que amo mucho de una circunstancia que estaba a punto de la muerte, donde yo decía no hay solución, donde yo decía solamente me queda esperar, pero pude ver la mano de Dios. Y es lo que Dios sigue haciendo y lo sigo viviendo en mi vida. Versículo 38 y 39 dice lo siguiente. Dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba de David. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Imagínate, ¿no? Ahora vemos otra voz, ¿no? La tercera voz, y es la voz del consejo humano. Y la voz del consejo humano es aquella voz de Saúl. Mira, vas a luchar, bueno, lucha, ¿no? ¿Quieres luchar? Lucha. Pero si vas a recibir un golpe, mejor recíbelo con algo que te pueda resistir, ¿no? Entonces ponte mi armadura. Imagínate, Saúl, un tremendo hombre, le da su armadura a David, un chibolito de 15 años, y David se pone su armadura y empieza a caminar, ¿no? Arrastrando, porque no puede, ¿no? Y está ahí caminando y dice, yo no puedo andar con esto, y se lo saca. ¿Y sabes por qué se lo sacó? Porque David tenía aquella armadura de Dios. David tenía una armadura que no era una armadura física, sino espiritual, y era aquella confianza que tenía en Dios. Y cada vez cuando Dios nos dice pongámonos la armadura de Dios, habla que nosotros apliquemos esos principios bíblicos en nuestras vidas. Aquellas enseñanzas que Dios nos da, que lo pongamos en nuestro corazón y lo hagamos vida. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es ponernos la armadura, y David estaba puesto la armadura.
David estaba totalmente puesto en la armadura. Y dijo, yo no quiero tu ayuda, ¿no? Y es el consejo humano, ¿no? El consejo humano te puede decir muchas cosas, pero tu fe es mucho más allá que el consejo humano, más que la opinión, más que la crítica, más que el desánimo. Tú confías en el Señor que va a hacer algo al respecto. Versículo 40 dice, y tomó su callado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Muchos piensan, al leer este versículo, que es falta de confianza en David. ¿Por qué David tomaste 5 piedras y no solamente una, no? Sino porque en 2 Samuel 21, 18, nos menciona que Goliat tenía otros 4 hermanos. Y si David tenía la completa seguridad que sí le iba a dar, y iba a vencer a Goliat, pero si venían sus otros 4 hermanos, quería estar preparado. Entonces, así. Versículo 41 y 44, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Entonces David no tan solo tenía que lidiar con el gigante, sino también con su escudero. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Vemos otra voz, la voz del orgullo. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro? En otra traducción es como, yo soy prostituto, yo soy homosexual para que vengas conmigo con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Imagínate a Goliat. Ven, vas a ver lo que te va a pasar. Tú en breve vas a estar muerto y tu carne lo voy a dar. Un hombre de guerra contra un niño. Las apuestas empiezan a ¿quién gana? Perú contra México. ¿Te imaginas el ejército de los filisteos cuando el ejército de Israel ya tiene su representante y sale David? Acá estoy yo. Imagínate el ejército, ¿no? de los filisteos matándose de la risa, burlándose, y Goliat dice, yo estaba esperando un hombre de guerra, no este simplón. Versículo 45. Mira lo que le dice David. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quienes tú has provocado. Y Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Tú vienes con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David responde a Goliat y lo deja con la boca cerrada. David tenía la perspectiva correcta. David le dice, tú no estás peleando conmigo, tú estás peleando con Dios. Los recursos de Dios nos van a dar la victoria ante nuestros gigantes, no nuestros recursos, porque de Jehová es la batalla y de Él es la victoria. Versículo 48 dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Entonces empieza el combate. Empieza el combate entre Goliat versus David. Y cuando David ve a Goliat que se empieza a mover juntamente con su escudero, rápidamente David corre a la línea de combate. Él toma ventaja. Y esto va a ser muy importante para nosotros al final, para nuestra aplicación. 49 y 50 dice, y
Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró por la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. ¿Cómo vencemos a nuestros gigantes? Entrando en onda. Sí, sí, está no son a propósito. La confianza, la victoria de David se basa en lo siguiente. La confianza en Dios le dio precisión a David. Y algo que vemos, si vamos más atrás, su confianza está basada en algo más, en su intimidad. Intimidad, confianza en Dios y tiene victoria sobre el gigante. Y en nuestra intimidad es cuando nosotros ganamos las batallas. En nuestra intimidad es cuando nosotros vencemos. En nuestra intimidad es cuando nosotros ganamos aquellos momentos, aquellas pruebas, aquellas circunstancias, aquellos gigantes, los vencemos en nuestra intimidad. En la oración, en la meditación de la palabra. ¿Por qué esperar que recién se presente el gigante para recién orar? ¿Por qué esperar cuando venga una circunstancia difícil para recién orar? Cuando debemos orar en cada circunstancia y en cada momento y decir, Señor, te entrego en mis manos todo aspecto de mi vida, así vengan momentos difíciles o turbios, yo sé que yo voy a salir bien porque estoy abrazado de ti, así esté pasando mal porque estoy contigo. En la intimidad de David con Dios, esa fue la clave de su victoria, porque los gigantes no se derrotan en nuestras fuerzas, sino los gigantes se derrotan en las fuerzas del Señor y en la intimidad que tenemos con Él. 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, ya lo noqueó. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Entonces David no perdió el tiempo. David, una vez que le dio en la cabeza y cayó, Goliat no dijo, bueno, ya está muerto, no llévenselo, no, sino que él corrió rápidamente, se subió encima de él, imagínate, ¿no? El muchachito de 15 años agarrando la espada de Goliat, ¿no? Y él, el mismo peso de la espada corta la cabeza de Goliat, ¿no? Y le corta la cabeza. Ya lo mató, pero él lo remata porque quiere asegurarse que su gigante esté muerto. Y igual es con nosotros en nuestras batallas con los gigantes. Tenemos que asegurarnos que nuestros gigantes están muertos. Y dice en el versículo 52, en el 52 dice, y levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento, y David tomó la cabeza del filisteo y lo trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo este joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Entonces, después de haberle cortado la cabeza, David coge de los cabellos, lo saca del casco, me imagino, y agarra de los cabellos la cabeza de Saúl y se va por todo Jerusalén, ¿no? Imagínate, ¿no? Para él es un juego, ¿no? Igual de 15 años está ahí, ¿no? Mira, ¿no? Enseñándole a todos, ¿no? Y entra a la tienda de Saúl y entra con su cabeza, ¿no? Todo hecho tiene sangre,
así salpica. Sí. Entonces es lo que pasa, ¿no? Y versículo 58 dice, y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Entonces vemos aquí que Saúl le pregunta, ¿quién eres tú? David no le dice, yo soy el gran David que venció a Goliat, que aplastó su cabeza. No, sino le dice, yo soy el siervo de mi padre Isaí. Vemos la humildad, vemos el corazón, vemos la bondad que tiene David, ¿no? A pesar de haber ganado una gran victoria, haber tenido una gran victoria y haber vencido a él. Entonces vemos eso. Pero ahora, para terminar, le dije al principio que íbamos a ver dos cosas muy puntuales, ¿no? Cómo vencer a nuestros gigantes y qué voz escuchamos, ¿no? Invitamos a los músicos para que vayan subiendo, ¿no? Y nuestra pregunta es ¿cómo derrotamos a nuestros gigantes, ¿no? ¿Cómo derrotamos a nuestros gigantes? Primero, debemos ubicar a nuestro gigante. ¿Con quién batallas? ¿Cuál es tu batalla? No, recuerda que David llega y escucha la voz y él dijo, este filisteo incircunciso se está metiendo contra los escuadrones de Israel. Este filisteo incircunciso es quien se opone a Dios. Este filisteo circunciso es aquella persona. Entonces vemos que David había identificado correctamente quién era su enemigo, quién era su gigante. Y nosotros estamos llamados a ver quién es nuestro gigante, con quién estamos luchando. Tal vez es la pornografía, tal vez es un pecado, tal vez es un vicio. Entonces, ¿cuál es tu lucha? Necesitas identificar a tu gigante. Segundo punto, para vencer a tu gigante, ten la perspectiva correcta. Mientras que todo el ejército de Israel, mientras que todos decían, no se puede vencer David, no se puede hacer, estás loco, no es algo que puede suceder. David decía, sí lo puedo vencer, porque Dios está conmigo, porque Dios está conmigo y Él lo va a vencer. Entonces David tenía la perspectiva correcta de Dios ante sus problemas. David tenía la perspectiva correcta en medio de la situación. David sabía que podía vencerlo. Era lo que tenía David en su corazón. Segundo punto, perspectiva correcta. Tercero, toma la armadura. ¿Qué es lo que hizo David? Mientras que Saúl decía, bueno, tú si quieres luchar, lucha y te voy a dar pues mi armadura. Te voy a dar mi armadura. Pero David dice, yo no quiero tu armadura porque yo tengo una armadura y es la armadura de Dios. Porque tengo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que me sostiene. Porque la palabra de Dios es mi base. Y mi base para poder luchar contra los gigantes. Entonces pongamos la armadura de Dios. Tercer punto. Cuarto punto, para vencer a nuestros gigantes. Enfrenta a tu gigante. Mientras que todo el pueblo de Israel, mientras que todo el ejército de Israel estaba ahí, no hacía nada al respecto. Por 40 días se levantó un muchacho de 15 años y dijo, yo voy a vencerlo a él. Yo voy a vencerlo. Yo voy a tratar con él. Yo lo voy a hacer. En medio de lo que esté pasando, en medio de las circunstancias, yo lo voy a hacer. Porque tengo que hacer algo al respecto. Yo no puedo seguir intimidado, yo no puedo seguir teniendo miedo, yo no puedo seguir cayendo y puedo seguir siendo arrastrado por aquella persona, por aquel gigante. Tenemos que hacer algo y es lo mismo en nuestras vidas. No podemos seguir siendo arrastrados por nuestro pecado, por un vicio. No podemos seguir siendo arrastrados por una prueba que tengamos. Tenemos que hacer algo al respecto en medio de esa situación. Y si no te levantas, vas a seguir siendo arrastrado. No solo 40 días, sino meses, años y años. Y es así. Y quinto punto, tienes que tomar la delantera. David, ¿qué es lo que hizo? Empieza la batalla. David entonces partió la carrera y llegó a la línea de batalla. Llegó a la línea de batalla y se adelantó. Le ganó a Goliat. Y es lo que nosotros tenemos que hacer contra nuestros pecados, contra nuestras luchas. Ganarle a nuestro pecado. Si nosotros sabemos que somos débiles en una área, que somos débiles en otra área, entonces no te expongas en lugares en los cuales vas a caer. Si eres débil en la pornografía, entonces no estés en lugares a solas, donde tengas el internet para ti. Si eres débil en otras cosas, entonces ten mucho cuidado y no te expongas a eso. Toma la delantera, toma la iniciativa, como lo hizo David para destrozar a su gigante. Y punto número 6, no cortarle la cabeza. Ya has vencido a tu gigante, entonces ahora lo que tienes que hacer es cortarle la cabeza. Y cortarle la cabeza significa ya no darle más oportunidad. Estás muerto para mí. Pero esos 6 puntos
crítica, la voz de su hermano Eliab, la voz que decía: David, tú no puedes, has venido con una mala intención. Tú, David, vete a la casa de mi padre a cuidar las ovejas que quedan. Tú no deberías estar aquí. La voz de la crítica nos dice lo mismo a nosotros. Nos dice: tú no puedes, estás perdiendo el tiempo. No hay solución para tu problema, no hay solución para lo que tú quieres hacer. El Señor quiere que sepas que sí hay solución a medio de lo que está pasando. La voz de la crítica te dice que no. La voz del desánimo, vemos que cuando David entra a la tienda de Saúl lo ve y dice: tú no podrás vencerlo a Goliat. Tú no podrás vencerlo porque él es un hombre de guerra y tú eres un muchacho. Y David pudo irse tranquilamente, se pudo ir a su casa. Pero David no hizo eso. David no hizo absolutamente eso, porque David estaba puesto en su confianza y tenía una perspectiva correcta. Él no escuchó la voz del desánimo que le decía: tú no puedes, sino él escuchó la voz de la fe que decía: tú sí puedes en medio de las circunstancias que esté pasando. Y es así. El punto número 3 que vemos es la voz del consejo humano. Vemos que Saúl le puso su armadura. Ponte tu armadura. Y tú puedes escuchar miles de consejos de personas y puedes escuchar, pero la voz que tienes que escuchar es la voz de Dios. En medio de las cosas que están pasando, en medio de las circunstancias que están pasando, escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Él, que Él te va a llevar y te va a guiar a tu vida. Y es la solución. El cuarto punto es la voz de la arrogancia. Mira, él está en plena batalla y vemos que se enfrenta a David contra Goliat, ¿no? Y Goliat lo ve y le dice: ¿acaso yo soy perro para que vengas con palos? Ven y daré tu carne a las aves de los cielos. Tú, muchacho tonto, tú no vas a poder contra mí. Tú no vas a poder contra mí. La arrogancia, la voz de la arrogancia. La voz que nos dice, nos intimida y nos saca del camino. Pero hay una voz más que tenemos que escuchar, y es la voz de la fe. Y es la voz que escuchó David. Es la voz que Dios nos manda a escuchar a cada uno de nosotros. Es la voz que en medio de las circunstancias, problemas y situaciones que estamos afrontando, Dios nos pide que escuchemos y nos pone a prueba. Dios nos dice: quiero que tengas fe en mí, no tan solo para vencer a tus gigantes, sino para cada aspecto de tu vida. Quiero que tengas fe, quiero que confíes. Y la fe significa que no vas a ver nada. La fe significa que no vas a tener nada seguro. La fe significa que no te vas a apoyar en alguien. La fe significa que solamente estás confiando en el verdadero Dios, quien te va a proveer y te va a ayudar y te va a levantar. No en otra cosa más. Es lo que vemos. Dios nos manda a caminar con fe. Y si Dios no nos hubiese caminado con fe, entonces ¿para qué estaríamos acá? Porque Dios pide que cada día, cada paso que demos, caminemos en fe y le demos la gloria a Él. Porque es lo que quiere Dios para nosotros. Tal vez ahorita estás pasando por circunstancias o problemas. Tal vez ahorita no ves nada. Tal vez ahorita no estás pasando por nada. Pero va a llegar un momento en el cual vas a experimentar eso y vas a tener a tu gigante frente a ti y tú dices: tengo que hacer algo al respecto. Tengo que dar un paso de fe. Es lo que yo tengo que hacer. Dios nos manda a hacer eso en nuestras vidas. Vamos a afrontar cosas. Es la parte de la vida cristiana. Es lo que vino dentro del paquete para ser cristiano. Vamos a afrontar pruebas, vamos a afrontar gigantes, vamos a afrontar cosas en nuestra vida. Pero no estamos solos porque Dios está con nosotros. Porque Dios está aquí para ayudarnos y Dios está aquí para liberarnos. Es lo que pasa. Y es algo que cada uno de nosotros debemos entender. Quiero que vayamos a Salmo 33 y quiero que te pongas de pie. Y vamos a leerlos todos juntos. Salmo 33,
Quiero que inclinemos nuestros rostros. Sé que ahí donde estás, en tu intimidad, porque en esos momentos estás tú y el Señor. No está nadie más, no hay nadie a tu izquierda ni a tu derecha, no hay nadie al frente ni atrás. Ahí tú donde estás, tú sabes lo que pasa en tu vida. Tú sabes la situación que hay en tu corazón, tus preocupaciones. Tú sabes lo que está pasando y tú dices no hay solución, no hay absolutamente nada que pueda hacer. Pero hoy sí hemos sido animados, hemos sido confortados y tenemos una respuesta. Y Dios nos dice, yo quiero que tengas una perspectiva correcta de las cosas. Yo quiero que tengas una perspectiva correcta y lo mires como yo lo miro, no como tú quieres mirarlo o como tú quieres verlo, sino como yo lo miro. Y es lo que el Señor quiere para nosotros, que veamos. Si tú estás afrontando un gigante esta mañana, ahí donde estás en tu intimidad, quiero pedirte que vengas hacia adelante. Si estás afrontando gigantes en tu vida, tal vez no son pruebas, tal vez son circunstancias, tal vez son cosas en tu vida y tú dices no tengo